Bienvenida, ¡Ay, Lía. qué linda estás! Es que no te veíamos hace rato y estás muy bonita. Pero el día de hoy, aparte de traernos su belleza, ¿verdad? También nos viene a informar porque entró en vigencia esta nueva ley. El 30 de junio, ¿fue? Sí. Entró en vigencia esta nueva ley que es Devuélveme mi casa. A esos arrendatarios morosos que no pagan el arriendo. Te vaya a ir al tiro. Entonces, para eso vino la Liga Rojas a decirme en cuánto tiempo se tienen que ir estos desgraciados morosos. Oye, estábamos ansiosos esperando que se publicara esta nueva ley. Sí, pues. ¿Ya? Pero ya empezamos con los pero. No, porque mira, la verdad es que esto se habla como que va a ser un gran cambio al sistema y la verdad es que yo no lo veo tan así. ¿En serio? Lo que pasa es que esta norma establece un procedimiento distinto, ¿ya? Que se llama un procedimiento monitorio, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene por objeto esto? Es que la ley que teníamos vigente hasta hoy día lo que hacía es que uno interponía una demanda y te citaba a una audiencia. ¿Y eso puede durar ¿ya? mucho? La verdad es que no, Ya. tampoco. Ah, ¿ya? Lo que pasa es que el proceso en sí es lento porque uno interpone la demanda y de ahí tiene que ir a un receptor, ir a notificar y eso como que hace un poco lento el sistema, de ahí a que se haga la audiencia. Por la pandemia hay algunos tribunales que en vez de hacer la audiencia en 5 días, como dice la ley, te fijaron una fecha para 2 meses más. Entonces, claro, Y todo el eso nos va a notificar demorar. también es lento, porque al final notificar significa como que tú le entregues la citación a la otra persona, pero si no la encuentras, no la puedes notificar, pues, ¿verdad? Claro. Lo que Tenemos pasa es que... una gráfica igual, Lía, para ya, que la muy bien, vamos muy bien, revisando muy y bien. para que vamos comentando sobre esta gráfica que vamos a tener en pantalla. Ahí está. A ver. Nueva ley, devuélvame mi casa. Estos son algunos aspectos de esta nueva ley que dice medida precautoria, precautoria de restitución anticipada de inmueble por mora. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Ya, la verdad es que la medida precautoria se establece en casos de que existan daños al inmueble, Ok. ¿ya? Más que en casos de mora. Ya ahí vamos a ver que hay un procedimiento especial para la mora, entendiéndose que la mora es el no pago, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay, por ejemplo, yo interpongo una demanda y hay daños graves a la propiedad. ¿Cuáles serían los daños graves? Por ejemplo, que la destruyeron o... Botaron una pared. Ya. Claro, o sea, hay gente que en realidad como que hay arrendatarios que prácticamente destruyen las casas. Sí. O sea, hay algunas personas que casi que desmantelan las propiedades o la puede tener en muy malas condiciones. En ese caso se puede decretar una medida precautoria. ¿Qué significa eso? Que la medida precautoria puede ser inmediata de lanzamiento, ¿ya? Por eso la ley se llama Devuélveme mi casa, porque es como, oye, esta persona me tiene la casa en muy malas condiciones, provocó daños a la propiedad, Aunque no esté con morosidad. aunque no esté con morosidad, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo interponer esta acción y el tribunal me podría dar lugar a que me devuelva de inmediato la propiedad. Pero, ojo, el juez tiene que pronunciarse con antecedentes. ¿Qué significa esto? Que el demandante, es decir, el dueño de la casa, tiene que acompañar antecedentes a esa demanda que den cuenta de que se han producido Tiene que estos tener pruebas, daños. finalmente. Tiene que tener pruebas, ¿ya? Y además, el juez puede establecer que ese dueño de la casa constituye una garantía, es decir, un pago de dinero por si es que, en definitiva, cuando se vaya a pronunciar ya sobre la demanda completa, no la llegare a acoger. Pero ¿qué pasa si ya, si tienen un contrato, ¿verdad? Y van y, no sé, pues, el arrendatario va pagando súper bien, pero tiene destruida la casa. ¿Uno puede hacer el término inmediato de ese contrato si la casa la está maltratando o Sí. destruyendo? Sí, sí, sí. Con esta nueva Se- ley se especifica que sí. Con Se esta entiende ley que se sí. especifica que sí. Ya. Lo que pasa es que los temas de arriendo todos están sujetos a la misma norma, Ya. ¿ya? Esto no es que sea una nueva ley, sino que es una modificación a la ley que tenemos actualmente, ¿ya? Perfecto. Y esta modificación se llamó Devuélveme mi casa, Sí. ¿ya? ¿Y después de cuántos meses demora podemos hacer esta denuncia? Ya, mira, Y que esa te es la una devuelvan súper buena inmediatamente. pregunta, Falón, porque eso siempre va a depender de lo que las partes establezcan en el contrato. Si las partes no establecieron nada, basta con que no me paguen un mes para que yo entable la acción, ¿ya? O que me paguen fuera de plazo, ¿ya? Ah, ¿en serio? O sea, si se atrasó un día, no lo puede hacer. Claro, Sí, pero generalmente no cuando te va a uno se convenir atrasa un mucho. día- Claro, generalmente luego cuando se atrasa un día lo conversa. Yo estoy Claro. en la posición de que, por ejemplo, tengo un departamento y entonces soy como los dos, tengo los dos casos. Soy arrendador y soy arrendatario, porque mi departamento, que es mío, yo lo arrendé porque me fui a vivir a otro donde me fui a arrendar.
Ya. ¿cachai? Entonces conozco bien más o menos ambas partes, pero también hay muchas dudas. Por eso quisiera ver que siguiéramos viendo la gráfica, porque punto por punto está muy interesante lo que planteamos y ahí vamos resolviendo un poquito las dudas. Sí. Dice, medida precautoria de restitución anticipada del inmueble por uso indebido de la propiedad. ¿Qué significa eso? Claro, lo que pasa es que ahí por el uso indebido es como que está contemplado en el punto anterior en donde dice Claro. por daño. O sea, uso indebido... O sea, si Ti- la suba tiene- arriendo, por ejemplo, No. ya. Tú, por ejemplo, ahí, dentro de ese concepto, es, por ejemplo, me arriendan una casa, por ejemplo, en tu caso, Sí. para habitación, pero ¿qué pasa? Que esa persona en realidad está ejerciendo una actividad comercial en el lugar. No Ya. se instaló una peluquería clandestina. Claro. O se pone qué sé yo, a vender comida. Entonces, eso puede generar un riesgo al inmueble porque no está destinada para eso. Tú la Perfecto. arrendaste para habitación. Entonces, si se está, por ejemplo, ejerciendo una actividad comercial, tú podrías pedir la restitución anticipada como en este caso. O sea, en caso de uso indebido y en caso de daño. Siempre con pruebas. Decían no al principio para que el juez Claro. tenga pueda hacer la resolución finalmente. Uno como dueño de la propiedad tiene que tener las pruebas de ¿Y que cómo esto... podéis tener Claro. pruebas? Es que ahí, por Si al ejemplo... final le estás habitando, tú estás arrendando el inmueble, ¿verdad? A otra persona y uno obviamente no tiene el derecho, ¿verdad? De ir a entrar y Claro, sacar pero fotos. es que, por ejemplo, si es que hay un uso indebido y es, no sé, un departamento, quizás tú puedes hacer un requerimiento al administrador del edificio, por ejemplo, y hacer una solicitud, pedirle que se pronuncie. Lía. También podrías hacer una denuncia, no sé, qué sé yo, si, por ejemplo, se está preparando comida, por Sí. ejemplo, porque eso es muy común igual, Sí, pues. ¿ya? Que, por ejemplo, se ejerce una actividad comercial y la propiedad no está preparada para eso, Claro. podría generar un daño porque, no sé, usan más de lo que pueden los artefactos, entonces Yo insisto, podría disculpa, haber un insisto riesgo. con la pregunta inicial porque cuando uno subarrienda, igual te estás beneficiando de ese del subarriendo. ¿Por qué en este caso no se contemplaría el Es que subarriendo? lo que pasa es que podría ser en el sentido de que tú, por ejemplo, denunciaras que la persona está ejerciendo una actividad comercial, por ejemplo, como de un hostal ilegal, ¿ya? Ya. Pero en realidad nuestra ley ya contempla el caso de que una persona tenga subarrendatario. Perfecto. Porque los contratos de arriendo tienen implícita la facultad de subarrendar, salvo que se haya prohibido. Sí. Que en general en nuestro país siempre se prohíbe la facultad de subarrendar. ¿Ya? Por lo tanto, si es que esa persona tiene subarrendatario, ya está incumpliendo el contrato, por lo tanto yo le podría poner ¿Y término de qué todas pasa maneras. si esta persona no se quiere ir del lugar? ¿Podemos pedir ayuda a la fuerza pública? ¿O en qué Sí. momento se puede llegar a esta medida? Claro, esa es una súper buena pregunta también, porque aquí eso es lo que yo decía, que no lo veo como que vaya a ser algo tan rápido como sí lo estamos viendo ahora, que en la letra es algo muy rápido, pero en los hechos siempre yo, para poder ejecutar una resolución judicial, primero voy a tener que notificar con un receptor. ¿Ya? ¿Qué sería? Primero el receptor va, notifica la resolución judicial en donde dice usted tiene que abandonar, ya sea por una medida precautoria o porque lo dijo la sentencia, por la nueva ley, etcétera. Pero ¿qué pasa si esa persona no se va? Sí, ¿Ya? po. Porque la sentencia o la orden dice que se tiene que ir. ¿Cuánto es el plazo? Son 10 días. ¿10 días hábiles o 10 días de corrido? Son 10 días hábiles. O sea, en rigor son 2 semanas. Entendiendo que los días hábiles son todos, menos los domingos y festivos. Sí. ¿Ya? Ay. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, si es que la persona no se va, yo voy a tener que hacer un requerimiento al tribunal y de ahí voy a tener que volver a notificar con un receptor y después que notifico con ese receptor, recién el tribunal me va a dar la fuerza pública. Y aquí es donde yo creo que la ley es muy importante y que no se ha hecho cargo de lo que significa la notificación de las resoluciones pues. judiciales. ¿Ustedes saben cuánto cobra un receptor por lanzar a una persona? ¿Cuánto? No. Háganse una idea. ¿Cuánto más o menos dicen ustedes? Estamos ¿Sabe que como los notarios, Estamos ¿no? como los notarios con las cifras tan altas de los Estamos notarías. como los notarios. se van a sorprender? A ver, Sí. a ver, ¿quién cree alguna cifra? No sé, me imagino 20 lucas. 30. En sí. Santiago, ¿sabes cuánto está cobrando un receptor por lanzar a una persona con carabineros? 700.000 pesos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos esta ley como, no, la ley, súper rápido, ok, lo voy a ejecutar, pero ¿y qué pasa si yo lo notifico y la persona no se va? Que han habido, perdona, muchos casos emblemáticos, uno ha visto siempre en las noticias, ¿no es cierto?, de gente que lleva un año no pagando el arriendo, por ejemplo, y se van en la mala con el dueño de la propiedad y nunca más se fueron.
¿Debiera haber alguna esperanza con esta nueva ley, Devuélveme mi casa, de que no siguiéramos viendo ese nivel de casos a ese extremo, Lía? No creo. Ya. No creo. ¿Sabes por qué? Porque, como te digo, el gran problema que existe muchas veces en los arriendos, precisamente esto, que el dueño de su casa tiene que desembolsar una gran cantidad de dinero para poder ejecutar esto rápido. Entonces, ¿qué pasa si no tiene el dinero para poder hacerlo de manera particular? Y entendiendo que aquí no tenemos ninguna regulación en cuanto a lo que cobra un receptor judicial, porque a mí me parece algo ¿Pero que por qué? es muy inaceptable. ¿Pero por porque qué, Lía? todos tienen la misma tarifa. Tú le preguntas en cuánto sale. No, yo le cobro 600.000 pesos, pero usted ¿Y eso tiene no que se llevar... puede regular? Es Uno que- no puede ir a poner un es que reclamo a ahí hacer nada. Fallon- No, nada que ver. Es ¿no? que ahí, Fallon, pasa lo mismo que tú dices de los notarios. Hay vacíos Tú viste el legales. otro día cuando hubo un reportaje en donde iba y decía, ¿cuánto vale esto? 25.000. Oye, pero aquí hay un arancel que dice que es 2.500. Sí. Pasa exactamente O lo sea, mismo. ellos cobran lo que ellos quieren cobrar. Cobran lo que quieren cobrar y yo creo que se han puesto de acuerdo para poder cobrar lo mismo porque en ninguna jurisdicción, entendiendo jurisdicción como, digamos, agrupaciones de comunas en donde están estos receptores, te va a cobrar menos de 500.000 pesos por lanzar a una persona. Wow. 500.000, 600.000, 700.000 pesos. ¿Qué pasa a una persona, por ejemplo, que con mucho esfuerzo, representemos en el caso, por ejemplo, de una persona jubilada, que con mucho esfuerzo compró otra propiedad y lo tiene como un ingreso y ese arrendatario no le paga? ¿Qué pasa? Que tiene que quizás ir a la Corporación de Asistencia Judicial y como todo lo público en nuestro país se va a demorar 3 veces lo que se puede demorar de manera particular. Y por eso pasa lo que tú dices, que de repente vemos, oye, la señora empezó hace un año el Claro. arriendo y todavía no pasa nada. Claro, porque todas estas normas establecen que estas resoluciones judiciales se tienen que notificar por medio de un receptor. Entonces Pero en tenemos verdad una no ley se ha rápida, arreglado tanto, pero porque al final, claro, hay una sentencia, qué sé yo, lo van a notificar, que usted tiene que salir en 10 días del departamento, de la casa, qué sé yo, pero él, si quiere, sale, pues. Porque nadie lo va a obligar. O sea, claro, hay una sentencia, pero nadie va a ir, o los carabineros no van a ir a decirle ya salga. no, va a ir Uno después, tiene que claro. pagarle a este receptor judicial para que vaya a sacarlo. Claro. O sea, ¿de qué sirve esta cuestión entonces, Lía? Es que lo mismo pienso yo y pienso que cuando el legislador crea este tipo de normas, debiera invitar a más actores. ¿Quién es ese? Yo digo, ¿Qué hace esta cuestión? yo digo, ¿Qué mira, no piensa? cuando se hacen las normas, se tiene que ver más allá de lo teórico cómo es en la práctica. O sea, yo creo que tiene que existir una regulación urgente de los aranceles de los receptores. Perfecto, No es un puede punto ser súper que claro, sí. cada vez que un receptor vaya a notificar tu demanda te cobre 90.000 pesos. Después te tiene que ir a notificar de otro trámite para que tú puedas avanzar la causa, 50. Después 50 más, después 50 más, después págame 100. Y ahora, no, viene la parte final, no, o sea, que esto sale 500.000 pesos. Lía, Es y que es algo que tú dices, pero ¿cómo? la ¿Y gente son seguro- todos esos tipos los que están ahí? ¿Todos? ¿Los ¿Cómo? que legislan? O sea, ¿Lo que claro, hacen? nuestros diputados, nuestros Todo eso, senadores, toda esa manga, todos ellos, toda esa manga. claro, ellos lo que pueden hacer es a través de una ley igualmente regular estos aranceles, como lo mismo que pasa con los notarios, que uno dice, pero ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es tan caro si en el fondo tú ves que es un papel que te tiene que poner un timbre? ¿Por qué es tan Exacto, caro? ¿por ¿Por qué qué es tan no hay caro? una regulación? ¿Por qué como ciudadanos nos vemos forzados a tener que pagar eso? Es por la falta de regulación Claro. y porque cuando se hace la norma, muchas veces este legislador lo ve desde una teoría y desde la teoría se ve muy rápido, pero desde la práctica es algo totalmente No, distinto. pues claro, porque ellos pueden, no sé, pues imagínate, arriendan algún inmueble de ellos como son autoridad, pueden llegar y sacarlo Oye, inmediatamente, pero- no les va a costar. Claro, pero no les todo va a es costar como malo, una persona pero no todo normal. es malo tampoco. A ver, ¿qué es lo Igual bueno? hay algunos avances. Por cortito, porque yo sé que mucha Oh. gente que no está viendo que tiene locales comerciales, por ejemplo, y que es su fuente de trabajo, de Claro. ingreso. ¿Esta nueva ley funciona solamente para las casas, para los departamentos, o también para alguien que ¿Locales? arrienda un local comercial bajo ese mismo espectro? No, funciona para todos los arriendos. Ya. Y bueno, lo bueno que tiene esta norma, y aquí vamos a ir a rescatar lo positivo que tiene, ya, es que sí establece un nuevo procedimiento que se llama procedimiento monitorio.
¿Qué es lo que significa esto? Que yo hago una demanda y digo, ¿sabes qué? Este arrendatario me debe tanta plata. Como dices tú, por ejemplo, en el caso de un arriendo comercial, que es muy importante que me paguen. Y yo lo que quiero es que me paguen. No quiero que me entreguen la propiedad, yo quiero que me paguen. Entonces, yo inicio el procedimiento, se notifica a ese arrendatario moroso y si no paga en 10 días, se declara terminado ese contrato y que tiene que salir de la propiedad. Ok. Entonces, sí, eso es un procedimiento rápido. Ok. ¿Ya? Ahora, la ejecución de las resoluciones vemos que sigue siendo lo mismo porque tengo que notificar por medio de un receptor, etcétera. Pero para una persona que no ha pagado y realmente se quiere quedar en la propiedad, si yo solamente con la presentación de mi demanda y con mi contrato, Perfecto. tiene que estar eso sí autorizado ante notario. Súper importante porque muchas veces la gente Y arrenda ahí de le va a palabra. salir 100 lucas más. O sea, si usted está, claro, si usted está dispuesto a Ahí hay que cogerse la pagar los ley, 25.000 pesos si al está notario, dispuesto a pero... cogerse la ley, primero tiene que pagar la notaría, que ya vimos en un reportaje Claro. que fue escandaloso esta semana, que son los precios muy altos, y también pagar el receptor, que parece que, o sea, por lo menos tiene que desembolsar cerca de 1 millón de Pero pesos. por Dios, Lía, pero es que ¿qué pasa Claro. con estos personajes? Es que ¿Cómo como nos te siguen di- cagando? es que como en te verdad, di- perdón la expresión, pero es que Es que yo creo es es que eso, como se te están digo, cagando a la gente. yo creo que lo que pasa Y la es gente no que tiene plata. se legisla Eso muchas nunca lo veces sacan, desde la claro. teoría. Y en la letra nosotros lo vemos y la ley suena muy auspiciosa y la gente está muy esperanzada de Sí. que este va a ser un procedimiento rápido, que es como lo interpongo y listo, pero no es tan así porque si yo requiero, porque se llama así, si yo requiero a ese arrendatario moroso para que me pague en 10 días y no me paga, efectivamente se va a poder dictar una sentencia y se va a ordenar que debe abandonar la Y en propiedad. ese sentido, qué importante es tenerte el día hoy día con nosotros, porque tenemos otra gráfica en que queremos ver cuáles son los derechos y deberes de los arrendatarios A y ver, del arrendador, claro. ¿no es cierto? Para aterrizar un poquito esta ley que se dio a conocer con tanta pompa, pero que hoy día estamos aterrizando acá en Sabores con Lía. Por favor, vamos a ver la siguiente gráfica. Derechos y obligaciones del arrendatario. Dice ahí, el propietario puede subir el valor del arriendo todos los meses. ¿Eso es verdad? No. No. No, y fíjate que a mí me llegan muchas consultas por eso. Oye, me subieron el valor del arriendo y me dijeron que si no acepto me tengo que ir a fin de mes. Esto igual está mal porque también tenemos el arrendatario que cumple Sí. Claro. y hay un poco este abuso de que, claro, como todo está tan caro, la gente que fijó su arriendo, no sé, hace un tiempo, hace 6 meses, dice, no, ya no me conviene, ahora están las cosas más caras y tengo Claro, que y subir. hace ¿Y el cuánto se- arrendatario qué haría en ese momento? Es que lo que pasa es que el arrendatario ahí no tiene nada que hacer. No porque tiene nada que en hacer. realidad a él lo resguarda su contrato. Sí. Ah, Si es que ok. él tiene su contrato y en su contrato se estableció que él va a pagar X monto de arriendo. por eso- tanto tiempo, Claro, ese eso es no- lo que dura lo que dura el Claro, contrato, los ¿verdad? contratos no se modifican unilateralmente. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber voluntad de ambas partes para modificarlo. Y el contrato es una ley para las personas que lo celebraron. Por lo tanto, si él ya celebró su contrato y se fijó el arriendo, no puede venir ahora una de las partes a decir, ahora lo voy a subir. ¿Ya? Porque ahí tiene como garantía su contrato. Claro, no lo puede subir en cualquier momento y qué importante saber eso Claro. para tener un respaldo de lo que uno puede decir y sus derechos también. Claro, y ahí mismo también siempre en el contrato va a estar establecido cuál es el reajuste de ese arriendo, que generalmente es en base una vez al IPC, año. una vez al Claro, año. una Vamos a vez al ver año. otro punto en la gráfica, es súper importante porque uno que arrienda departamento de repente Lía, la verdad no lee nada al contrato. Sí. Uno de repente está tan ansioso por tomar la propiedad o arrendarla en el caso contrario. Y vamos al segundo punto, dice, como arrendatario se debe dejar de pagar el arriendo si suben el valor del arriendo sin justificación, que es lo que estamos hablando un poquito ahora, ¿no? ¿Se dejan de pagar el arriendo? No, absolutamente no. Hay que pagar el arriendo pactado, ¿ya? Pero no Claro. puedo dejar de pagar, porque si dejo de pagar, ¿qué va a poder hacer mi arrendador? Va a poder con esta nueva ley decir, ok, interpongo demanda, págueme en 10 días o este contrato se terminó. Perfecto. Y eso efectivamente se va a terminar en 10 y 10 días. Perfecto. Vamos a ver el siguiente punto en nuestra gráfica de los derechos y deberes, derechos y obligaciones del arrendatario. Tercer punto. Se puede subir el arriendo cada 6 o 12 meses de acuerdo a la variación del IPC o por acuerdo pactado en el contrato. Claro, es que ahí está muy bien redactado eso, porque de acuerdo a lo pactado en el contrato siempre se va a poder, porque esas son las condiciones que las partes fijan al momento letra de chica. celebrar. O sea, todos Letra están de chica. acuerdo. Claro, Claro. pero
Ojo, que el contrato tiene que decir si la variación va a ser semestral, anual, si va a ser por IPC, si el contrato se va a pagar, si no en UF, porque En también UF, hay contratos que la renta ese se es paga un en tema UF. súper importante que comentábamos delante en UF, por ejemplo. Ahora todo se está vendiendo en UF. Hay gente que no, de verdad, toma un contrato, toma un departamento, lo arrienda y no lee el contrato y cree que está pagándolo en pesos, pero el contrato, Claro. por ejemplo, me ha pasado que tengo amigos o a mí que una vez pasó que el contrato estaba pactado en UF y la UF sube todos los meses, pues. Sí, pues. Oye, y la UF y ahora está todo subiendo está un vendiendo, montón. po. Las Está casas, subiendo un los montón. Sí, departamentos. pues, así que todo a lo leer está los vendiendo contratos en ahí. la casa, por A favor. leer y también si tiene alguna duda o algo, decir, ¿sabes que esto no me parece? Quiero fijarlo de tal forma porque a veces uno como... ¿Y uno lo puede cambiar eso? Es que siempre y cuando no lo hayas firmado, Ya. todavía. Ya, por lo tanto, es importante leer los contratos. Nadie Sí. lee lo que firma. No. A veces la gente no sabe ni lo que hizo. Ah, es que lo vi o no lo entendí también. Porque uno no lo entiende, eso es lo que Claro. pasa. Hay palabras que en verdad Sí. uno no... Bueno, búsquela, para eso está el Google, Claro. el Google. Vamos a ir a ver el siguiente punto para estar, ¿verdad?, claritos con estos derechos y obligaciones del arrendatario. Dice, el propietario puede exigir la restitución del inmueble arrendado si sube el valor unilateralmente de forma adelantada y el arrendatario se niega a pagar el nuevo monto. No en realidad, porque esto también va a lo que estuvimos hablando. Los Ajá, contratos no claro. se pueden Se puede. modificar unilateralmente, pero ojo, puede ser, por ejemplo, que yo celebré un contrato por un año Sí. y pasó el año y yo digo, ¿sabes qué? En realidad a mí ya este monto no me conviene porque ha subido todo, esto ya no vale lo que se pactó y como se terminó el año, yo le puedo decir a la persona, ¿sabe qué? Pasó el año, esto se terminó, por lo tanto, si usted quiere seguir, esto tiene un nuevo valor, pero yo tengo que darle término a ese contrato primero. Nunca Perfecto. puedo subir, ni bajar, ni dejar Ya, de pagar. pero si este contrato, ponte tú, dura 3 años. Se respeta lo que dice Lo que- el contrato. Ya, Claro. no pasando un año uno lo puede modificar. No. Y fíjate que, o sea, por ejemplo... Si los dos están de acuerdo, sí. O sea, ¿no? siempre Igual y hay que cuando, cortarlo, no, hay que siempre y terminarlo. cuando haya acuerdo, se va a poder modificar todo. ¿Ya? Ya. Pero si Ya. no hay acuerdo, hay que ir a lo que dice el contrato. Y hay contratos que, por ejemplo, como dice Fallon, dicen esto regirá por 3 años, salvo que alguna de las partes avise con 2 meses al vencimiento del plazo Oye, que Elías, lo quiere terminar. ¿y qué pasa si yo me salió un pitutito, tengo la platita para pagar de repente y uno suele pasar de repente y digo, oye, a mi arrendatario, te pago 3 meses de una, te pago 6 meses de una. ¿Eso lo puede aceptar la otra parte también, aunque no esté estipulado en el contrato? Por ejemplo, ya me voy a Sí. relajar en el arriendo, qué sé yo, estos meses, y pago todo de una, 6 meses. Se puede, pero no necesitas pedir la autorización Mira. al arrendador para pagarle, porque el plazo siempre es en beneficio del deudor. Por ejemplo, yo tengo hasta el 30 para pagar una deuda, si yo la quiero pagar el primero, la pago. ¿Ya? Incluso la ley establece que yo puedo pagar en contra de la voluntad de mi acreedor. Ah. ¿Ya? El plazo siempre es en beneficio del que debe. Por lo tanto, si yo quiero renunciar al plazo, lo puedo pagar. Perfecto. No hay ningún problema. Qué interesante es tenerlo claro. Partamos de la base que uno no lee lo que está firmando. Entonces, yo sé Claro. que para la gente en la casa es súper importante este tema porque consideremos también que es noticia muy pronto que los arriendos, sobre todo en el Gran Santiago, van a subir y van a subir no una cifra menor, ¿Aún ¿no? más? Claro. Pero si ya están todos Claro. súper caros. Se viene Claro. una alza de los arriendos bien ¿Tú crees que importante. esto igual puede regular un poco eso? ¿Esta nueva ley de devuélveme mi casa puede regular o quizás disminuir un poco el arriendo? Imagínate que ahora los dueños de departamento, de casa, están incluso pidiendo hasta 3 meses de garantía. Claro. O sea, La verdad es que no lo creo, Falón, porque fíjate que el hecho de que haya tasas de interés tan altas para poder comprar una propiedad hace que hoy día nadie esté comprando casas. Por lo tanto, como Sí, pues. nadie compra, todo el mundo arrienda y eso hace que suba la demanda. Entonces, si hay mucha demanda, claramente los dueños de las propiedades están arrendando mucho más caro y se arma ahí Entre un digamos, 4 y un 5% se espera que suban los arriendos por lo menos el próximo año y lo que Claro. queda este segundo semestre, que no es menor. Y aparte tú ves que hoy día ya nada vale lo que valía antes, Sí, entonces como que eso se aplica para todo y también es como una regulación a veces un poco exagerada, porque tú dices, bueno, todo subió un 10%, o sea, el IPC, no sé, aumentó, Pero hay 9%, una inflación de un 10%. 10%, pero tú ves que algunas cosas las suben 30%. Claro. Entonces, y todo eso va afectando a la economía y eso hace que los precios se vayan inflando. Oye, pero ¿sabes qué otra Sí. cosa es muy importante en esta nueva norma?
que no lo hemos visto, es que también contempla la posibilidad de que este procedimiento se aplique para las personas que se toman las casas. Y eso yo creo que es lo mejor que estableció esta ley. ¿Por qué? Porque eso sí que era algo demoroso. Eso era algo, por ejemplo, que una persona se tomaba tu casa y si esa persona contrataba a un abogado y te hacía la pelea en el juicio, tú podías estar 2 o 3 años esperando que te la devolvieran. Que esos son casos emblemáticos que yo te decía que veíamos de Pero repente eso en es la cuando la prensa y gente todo. se toma la casa. Claro. Pero cuando se toma en la casa, ahora este procedimiento que se llama monitorio, que es este procedimiento que corto, lo donde mencionabas anteriormente. yo hago la demanda y lo notifico, esa persona tiene 10 días para oponerse. Si no se opone, inmediatamente puede salir la sentencia y lo puedo lanzar. Y me salto todo el juicio que tenía antes. Perfecto. Así que eso yo ya, creo eso que está de súper verdad es lo mejor que Sí. pudo haber establecido esta norma. Mucho más allá incluso del tema de los arriendos. ¿Dónde que- se puede informar la gente sobre esta nueva ley que ya entró en rigor? ¿Hay alguna plataforma, alguna página web, contactar a algún abogado? Sí, lo mejor siempre es contactar a algún abogado, porque la verdad es que las normas están redactadas de una norma de una forma muy compleja que es difícil para el usuario poder entenderla. Y como tú dices, la gente piensa como que es llegar y hacerlo, que ya está todo listo, y no, pues vemos que tenemos todos estos pasos que tenemos que Sí. cumplir. Por Y lo pagar. Tanto, y pagar. Oye, Y pagar. Claro. Y Es hablando importante como de asesorarse con un abogado. de los precios de los notarios, de estos receptores, los valores de los abogados también, ¿o no? Mira, fíjate Porque que si necesitamos un abogado. Sí, fíjate que eso como que también lo regula el propio mercado, pero es muy distinto porque tú siempre a un abogado vas a poder cotizar a varios y ver cuál te da más confianza, relación precio-calidad, Claro. y vas a poder optar a eso. A un abogado generalmente tú le vas a poder pagar en cuota, pero en cambio esto de los Claro, una receptores te facilidad, dicen no. exacto. Esto es, y no, tú no tienes más opción de decir, no, o sea, es que voy a ir Sí. con tal persona que era más barato. Es Sí. porque Porque hay como todos están un iguales. mercado, hay una monopolización del Wow. servicio. Es lo mismo que nos pasa con la notaría, así que yo creo que deberíamos hacer la fuerza para que se haga un reportaje acerca Sí. de esto de Oye. los cobros de receptores, a pesar de que aquí quizás mis receptores con los que trabajo Lía, no van a estar de acuerdo, pero, Lía, y los gastos pero yo lo veo al comunes, punto de vista del usuario. Los gastos Sí, comunes que también son un tema de repente cuando uno está arrendando una propiedad. Por ejemplo, el arrendatario puede estar al día con el arriendo, pero debe, no sé, 3, 4 meses de gastos comunes. ¿Esta nueva ley también contempla un apartado especial para el tema de los gastos comunes o no? Mira, lo que pasa es que la ley establece que este procedimiento rápido, que es el monitorio, en donde yo interpongo la demanda y tiene 10 días para pagarme, es para rentas y para gastos comunes, luz, agua y servicios básicos. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, si es que me deben esa cantidad de dinero, igualmente yo puedo interponer la demanda, requiero el pago y si la persona no me paga, no es que igualmente claro, se puede no es declarar que se terminado. vaya, claro, que solamente salga de tu inmueble, sino que también te tenga que pagar lo que les debes. ¿o no? Claro, sí. Pero Incluso fíjate los que gastos en este básicos. tipo de casos... Porque hay algunos, claro, como en la pandemia, viste que no se pagó Claro. ni luz, ni agua, bueno, los gastos Oye, básicos. y hay deudas ahora acumuladas, pero hay algunos Muchísimo. arrendatarios que Heavy. deben más de $1 millón de pesos Sí. en cuentas de Eso serían servicios como pruebas básicos. para el juez. Claro, Bueno, pero, claro. fíjate que es súper difícil en este tipo de juicios que te paguen en general. Ah. Cuando el arrendatario ya tiene una conducta de no pagar y acumular deuda, etcétera, puede ser que te pague y se quede en el inmueble, pero también puede ser que ya deba tanta plata, porque a veces la gente también espera mucho para iniciar los procedimientos judiciales, que a Sí, veces pues. debe tanta plata que ¿qué es lo que prefiere ese arrendatario? Me notifican y arranco. Y dejo la casa y nadie sabe dónde se fue. Así Wow. es. Entonces, A mí me después, pasó. ¿cómo le cobro? Nosotros arrendábamos ¿Pasó? el departamento, sí, eran extranjeros y lo Ya. ocupaban para hacer cosas como de comida. Acá. Pero olvídate cómo dejaron ese departamento que Ay, tuve qué que cambiar complicado. todo. Qué Pero complicado. asqueroso, todo aceitado, no, engrasado, asqueroso. Y aparte nos dejó con la deuda de los gastos básicos, luz, agua, todas Claro, las gastos cosas. comunes. Todo. Y a veces eso... Y claro, nosotros le dijimos, ya, ¿qué onda? ¿Te vayas ahí, qué sé yo? O si no, te vamos a demandar. Arrancó.
Wow. Y nos Claro. dejó con todas las deudas, no nos pagó arriendo, no pagó gastos, Claro. nada. Yo en general Desgracia. siempre le digo a las personas que en este tipo de casos Pero se fue. lo más importante tiene que ser recuperar la propiedad. Porque finalmente más si que ya Quede como quede. esa Sí. persona no te paga, te genera deuda, Sí. ya como que finalmente las expectativas de lograr recuperar dinero son muy bajas. Por eso siempre hay que enfocarse por último en rescatar la propiedad y, digamos, volver a empezar. Sí. Lía, te queremos dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy No, e informarnos pero- también de una forma... Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. cualquier cosa que me escriban. Súper práctico todo tu Así es. aclaración con respecto a la novela. Así que Ahí muchas estamos gracias. viendo en pantalla entonces toda la información para que ustedes puedan contactar a Lías, @abogada Lía Rojas, ¿o no? Muy bien, así es. Perfecto, si yo te sigo, te veo ahí muy fitness. No voy a Te veo seguir, muy bueno. voy a seguir de inmediato la vida. De inmediato no voy a Muy seguir. bien, Muy muchas bien, gracias, gracias, Lía. Gracias, Que tengas Lía. lindo día. Muchas Guapa. gracias. Muy bien, y yo después de este